Este hombre que vemos aquí es el poeta Nelson Navarro Sendoya, chilote avecindado en Puerto Montt, que durante la dictadura militar tuvo la valentía junto a 2 abogados de crear una agrupación donde la palabra estimulaba los sentidos en un país censurado. Puerto Montt, 1000 kilómetros al sur de la capital, se convirtió en un punto de encuentro para la poesía nacional. Poetas de todo Chile vinieron a hacer lectura de sus textos poéticos, donde los versos le daban sentido a una generación que tenía algo que contar. Aquí les presentamos la historia del arcoíris de poesía. Pero la historia aquí empezó mucho antes. Salvador Zurita Mella fue el primer poeta que en 1948 editó su único libro, Rumores del Austro, pero falleció a la temprana edad de 29 años. Pero no fue hasta que 2 mujeres, Antonieta Rodríguez París y Lourdes Barría, aparecieran en el mapa, que la poesía puertomontina daría sus primeros atisbos de un gran recorrido. Fueron las forjadoras de la poesía contemporánea en esta ciudad. Antonieta estudió aquí, pero este colegio cambió su ubicación. Vivió en este edificio que ahora es un instituto. Cada tarde corría hasta la estación de trenes junto a su hermano a comprar la revista El Peneca, donde leyó sus primeros textos, historias y dibujos que quedarían en su memoria para siempre. Donde llegaba el tren, ahora hay un centro comercial. Antonieta recuerda cuando empezó su camino en la poesía. Desde que empecé a escribir, porque yo empecé a escribir cuando estaba en el colegio. Y participé cuando estaba, que te diré, como en cuarta, preparatoria, porque soy de esa época. No había enseñanza básica, yo estudié preparatorias. Y allí entonces participé en un concurso, escribí un poema. Entonces ahí empezó, digamos, una carrera hacia afuera, hacia que la gente supiera que yo escribía algo, porque yo antes había hecho algunos, me gustaba mucho el recitar. Y sabía poemas de memoria, y además había una monjita que era la profesora de castellano, que exigía que todos los lunes nos recitáramos algo. Yo siempre elegía para de memoria poesías cortitas, así fáciles de recordar. Entonces, así como ¿quién subiera tan alto como la luna para ver las estrellas una por una y elegir entre todas la más bonita para alumbrar el cuarto de mi abuelita? Esa era mi poesía favorita. Y yo la recitaba, y entonces ese sonido que tenía, esa rima que yo sentía, yo un día dije, parece que yo también puedo hacerla. Y la hice. Y hice una cosa, algo como así, porque mi hermana menor, que es varios años menor que yo, tenía un cachecito donde había un Mickey. Entonces yo dije, a ver, voy a hacer un poema para eso. Entonces yo dije, este es el ratón Mickey, se pasea por la cama como si fuera una dama. Y esa fue mi primera poesía, que yo la recité solamente, y luego la puse por escrito. Entonces, claro, llamó la atención de la familia, porque hice una rima en el fondo. Al mismo tiempo, otra historia se estaba gestando, la de Lourdes Barría, que prontamente ocuparía el seudónimo de Mónica Jensen, con el que luego sería reconocida. Estudió aquí y vivió en esta casa durante varios años. Cuando era niña, no le daban mucho permiso para jugar afuera, por lo que leía y exprimía los libros que llevaban a su casa. Un autor ruso, entre tantos, le llamó la atención. Un libro de lectura que tenía yo sobre los árboles fue el que me hizo sentir algo distinto, y el deseo de escribir, no con la línea corrida, no como escribíamos las cartas, no como escribíamos las composiciones,
sino en verso, así, tal como era antes, porque ahora podemos escribir también a lo ancho, digamos. Y allí escribí mi primer poema, tenía 9 años. Pero después yo seguí leyendo, o sea, cuando estaba en el Liceo de Niñas yo me leí muchos libros de la biblioteca del Liceo de Niñas y los autores eran rusos. Me fascinaron los rusos. Y de esa época yo realmente amo a Dostoyevsky, porque Dostoyevsky me habló del ser humano humilde, del ser humano humillado, que vivía en situaciones difíciles, y no sé cómo me emparenté con él, o tal vez yo sentía que inconscientemente que había situaciones que a lo mejor a mí me llegaban, y no sé, lo encontré tan humano en su escritura, y es lo que todavía me hace admirarlo muchísimo, además que es un gran narrador. Ambas fueron becadas y luego de incursionar en distintos ámbitos, coincidieron en el medio de comunicación más popular de ese entonces, el diario. Y estaba en eso cuando entonces se me ocurre, por no sé qué razón, escribir un poema, lo llevo al diario. Y en eso veo que no solo aparece mi poema en el Yankee, sino que aparece un poema de otra niña que se llamaba Mónica Jensen. Me decía, ¿quién será la Mónica Jensen? Cuando de repente recibo una carta, la Mónica Jensen me escribía y me dice que ella me había leído mi poema, que le había gustado mucho y que le gustaría conocerme. Señorita Antonieta Rodríguez París y todo, o sea, una cosa muy, muy formal. Y ella me escribió después, fue a mi casa en bicicleta, no me encontró, y desde ese tiempo somos amigas. Yo creo que más o menos, por poner un año, digamos que el 60. Imagínate que estamos en el 2019. ¿Cuántos años han pasado? Y con Antonieta nos volvimos a encontrar en la Provincial de Educación. Ella en educación media y yo en educación básica, supervisora. Hasta que nos juntamos y entonces inventamos que podíamos hacer algo sola. Y de repente ella me dice, fíjate que hay un profesor que se llama Nelson Navarro que también escribe y hace teatro. Yo lo conozco y podríamos hablar con él. Bueno, digo yo, llamemos a Nelson y invitémoslo. ¿Qué podemos hacer? En el año 70 me vine desde Mechuque, nos vinimos con Pablo y mi hijo Boris. No, ya todavía no nacía, no estaba a punto de nacer. No sé. Y nos vinimos a Puerto Montt. Entonces, acá en Puerto Montt, yo comencé a trabajar en la escuela Chiloé. Y ya en los diarios aparecían las notas, los comentarios, los textos poéticos de Lourdes Barría y Antonieta Rodríguez. Y las dos profesoras, integradas también diariamente a compartir la poesía, una especie de taller que ellas realizaban. Y yo estaba en la casa de don Narciso García Barría, el escritor también de Chiloé que vivió en calle Manuel Rodríguez 240. Y él nos deja su casa cuando va de viaje al exterior, ya, a Europa. Entonces allí, en esas caminatas de ir y venir, un día voy a la casa de Antonieta, la identifico en el sector de John Kennedy, población John Kennedy, y a través de ella después ya nos comunicamos con Lourdes Barría y comenzamos a trajinar juntos con la poesía, a visitar colegios, liceos, escuelas, luego recitales, lecturas en Puerto Montt. Un recital que yo recuerdo muy cálidamente fue realizado con el Liceo Manuel Montt en la sala Diego Rivera. Y allí viví las primeras lecturas de mis textos para el público de Puerto Montt y con ellas. Yo le digo a la Lourdes, fíjate que
nosotros podíamos hacer una velada como la del colegio y nosotros recitamos. Así que llamemos a Nelson y invitémoslo para que recitemos los tres. Y nosotros vamos a hacer el final, pues. Invitamos al señor Lobos, que era soprano, acompañado al piano por doña Viña Marín. Invitamos a una señora de aquí de la población que vivía frente a mi casa, que él era tenor, ella era soprano. Y ella dice que sí. Y también acompañada al piano por doña Viña Marín. Así que nosotros hicimos esa presentación, invitamos a la gente, cobramos entrada y todo. Uy. Y nosotros tres cerramos, pues, los tres poetas íbamos a leer. Y ahí causamos sensación, porque la poesía en ese tiempo no se escuchaba, digamos. Bueno, había libros, claro, de autores que no éramos nosotros, que no eran locales, digamos. Pero eso fue bellísimo. En este espacio, los tres poetas leyeron ante un público que los ovacionó. Nelson Navarro Sendoya, que era de Chiloé, se vino a Puerto Montt, donde se unió a Mónica Jensen y Antonieta Rodríguez. Yo nací en una isla llamada Caucahué, Caucau, canto de la gaviota, Hué, lugar. Mi padre era profesor, fuimos nosotros 11 hijos del papá profesor, tantos hijos. Y yo era el séptimo hijo, y soy el séptimo hijo. Entonces, en esa escuela, mi padre, en la escuela 26 de Quelerta estoy hablando, primero preparatoria hasta cuarta, quinta preparatoria. Y él se preocupaba de que sus alumnos, o sus hijos especialmente, cuando ya descubrió que yo tenía interés por la literatura, por la lectura, entonces me sugería muchos libros, aprenderme de memoria textos poéticos de los poetas chilenos, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, pero los poetas chilenos también históricos, los poetas Carlos Pessoa Belli, ¿cierto? En el fondo del lago, un largo poema de Diego Urrutia. Yo me lo aprendía y participaba en las actividades de la escuela y también las actividades que se hacían ahí con los apoderados, con el público de la isla, y siempre me veía que participaran leyendo o recitando. En ese tiempo hablaban de recitar un poema. Luego de esa escuela, donde mi madre, ella nos cuidaba, tenía una huerta preciosa, cultivaba muchas verduras en su huerta y también flores, y entonces yo escuchaba siempre, empecé a sentir que estaba en un lugar muy rico para mi infancia, y junto con compartir con mis compañeros de curso, que llegaban descalzos con sus bolsitos donde llevaban sus cuadernos, sus lápices y también sus manzanas, sus ciruelas de la huerta. Y yo olía esas ciruelas y esas manzanas y el pan chilote también, que me gustaba mucho. Y a la vez siempre lo empecé a asociar con la poesía. Pescados, merluzas, jureles pasaban por acá en las mañanas. Hoy pasaban por acá en la mañana y a mi hijo le dan de tarea que tiene que estudiar la égloga de Garcilaso de la Vega. Entonces, mientras le explicaba la Garcilaso de la Vega, yo puse otra camarita, como la que tú tienes ahora, Camilo, y una segunda cámara que estaba mirando hacia la calle. Pescados, merluzas, jureles. Hoy estamos en la égloga primera del poeta renacentista Garcilaso de la Vega, y donde el pastor Salicio se queja de los desdenes de Galatea, y nemoroso por la muerte de Lisa llora su pena, lo dice el libro, muchacho. En la 18 de septiembre abrimos un poco la ventana, 18 están despiertos, y 18 son los ojos que miran, y María no viene. Pero el domingo se pasea en silla de ruedas, y sobre el musgo la ropa va destilando su agua. Esas nubes dibujando peces se vienen por las paredes. Hoy es San Benito el Bueno, mañana San Fortuoso, el animita que Dios lo guarde. El Gasbiter trae un soplete y pinta salmones en el aire.
Ya no hará de la suya esa bendita llave. También el carpintero está puliendo esa silla para que se siente algún arcángel, si pudiera uno así el rostro cepillarse. Y el Padre, donde vamos, seguimos la otra la segunda. Ave María, 25 de otoño, ya está ese lobo apedreando vidrios y los ojos virutas húmedas sin arder en el pupitre madre. Esa carretilla trae un pescado celeste para las mujeres. Y los muchachos en las esquinas tiran besos y se ríen, juntan diarios y hacen fogatas entre los dedos, y ven entonces la proa y la popa de un velero que viene. Ven su nombre enterito y la población en teleserie. Padre, ¿dónde vamos? Y por el patio de atrás, 1, 2, 3, me quiere mucho, poquito, nada. Arroz con leche, me quiero casar en la plazuela. Si usted pudiera, señora, con un perejil azotarles. Ha muerto hoy, señores, el deportista y zapatero. Era el vecino del este y la flor del oeste, y lo sepulta la lluvia más grande. En el ripio está creciendo una amapola. Nadie responde esta tarde, aunque griten 18 muchachos por los teletipos de la muerte. Padre, ¿dónde vamos? Hijo, hemos terminado. Mañana podrás decir al profesor quién es Garcilaso de la Vega en este valle. Tiempo de la dictadura, tiempos duros de Chile, tiempo. Todo este libro aparece en ese periodo. Como inspectora general que era, tenía que tener ordenador. Y estaba justamente haciendo, en un momento de tranquilidad, de esos pocos que hay en un liceo de hombres, aunque en el liceo había bastante orden, había un momento tranquilo y yo estaba escribiendo esas poesías, las que aparecen ahí. Y cuando en eso veo que aparece 2 personajes del ministerio. Y yo dije, entonces, ¿qué? Y lo primero que tenía era gramática, po. Y la tapo así. Entonces, hola, me dice, ¿cómo está, Antonieta? Bien, ¿y usted? ¿Sí? ¿Estás estudiando? Sí, leo yo la gramática de Andrés Bello. Y los poemas estaban todos debajo, entonces, para que no se notara. Cuando llegó el momento de hacer el libro, yo me acordé que los poemas quedaron debajo de la gramática, po. Entonces, para mí, eran poemas gramaticales, y entonces yo había escrito todos los poemas antes y no tenían título. Iba a ponerles el título después, porque no siempre le pone el título primero. Entonces los títulos empezaron a salir gracias a la gramática de don Andrés Bello. Y por eso el primer poema, que se llama Miedo, en realidad es el sustantivo. Y después los adjetivos, ahí no necesité ponerle nombre porque salía solo el poema. Los números cardinales, yo copié lo que dice don Andrés Bello. Números cardinales son adjetivos que significan simplemente un número determinado, como 1, 2, 3, 4. Y yo escribí 1973. Bueno, este ha gustado mucho, sobre todo a las mujeres. Voy a leerlo. Contrato personal. Yo, mujer silencio, mujer sueño, mujer hecha para la espera, toda abeja, toda oído para otros y no para mí, voy a iniciar ahora el aprendizaje de amarme. Y esto significa no sentirme culpable porque odio viajar al fondo de la sal en la cocina, porque no soy perfecta y alegre como una vedette, porque no soy como Viviana o como tú, Cintia, Fanny, Victoria. Cerca de mí está creciendo el tiempo como una manzana. ¿Por qué debo malgastarlo en pensar, seré hermosa, seré fea? ¿Por qué debo gustar a los demás? A partir de hoy, renuncio a todo aquello que los demás esperan de mí. Ya no voy a sentir remordimiento por cruzar sola en 10 tardes el corazón amarillo del otoño. Mi hijo no soy yo. Quiero poder llorar a veces,
no ser brillante, beberme el aire a solas. Quiero poder equivocarme, porque en definitiva, ¿quién soy? Yo no soy Dios, y estoy aquí para vivir, solo para vivir, para ser maravillosa y dulcemente yo, a partir de hoy, 24 de agosto, en presencia de mi testigo, una mariposa azul. Gracias a ellos, el movimiento poético de la ciudad poco a poco comenzaba a tener dinámica. Al tiempo, una camada de jóvenes, con el afán de compartir y conocer más poesía y literatura, conformaron un grupo, el Grupo Polígono, donde intercambiaban libros y discutían sobre la poética nacional e internacional. Mira, el Grupo Polígono me hace ir como harto atrás en el tiempo. El Grupo Polígono fue un grupo bien destacado dentro de lo que fue la literatura en el entorno, y que también tuvo algunas vinculaciones más allá de lo local, digamos. Fue un grupo de gente que gustaba de la escritura, que estaba generalmente presidido por Jorge Loncón Vidal. Jorge, aquí en los años 72, 73, ya era una persona destacada en las letras. El Grupo Polígono empezó a funcionar como el año 76 y siguieron funcionando después que yo me fui, obviamente, ¿ya? Y hay personas que la gente desconoce. El Grupo Polígono se ha mencionado en algunas tesis universitarias como un punto de referencia importante en el sur de Chile. Y ahí estaban, Nelson Navarro, Marlene Bole, Víctor Caico, Francisco Nahuelanca, Yuri Subiabre, ¿ya? Y Víctor Enríquez, ¿ya? Algunos de los cuales seguimos en esto, ¿ya? Para siempre, Nelson, la Marlene y yo. Los demás en forma esporádica o ligados, el caso de mi amigo Víctor Caico, que lleva años, ¿cierto?, a cargo de una biblioteca, ligado a los libros. Y es una persona con un vasto conocimiento de la literatura, no solo de acá, sino que de la literatura en general. Jorge Loncón desde pequeño comenzó a escribir y en paralelo a actuar. A los 19 años ya estaba haciendo clases de teatro. En 1992 armó una producción teatral de primer nivel en Puerto Montt, La Pérgola de las Flores, donde se formó una fila de decenas de personas a las afueras del Teatro Municipal Diego Rivera, para poder audicionar. También actuó en una película, una de las primeras de la zona, dirigida por Cristian Maldonado. Bueno, yo me fui a Santiago y al salir de la universidad, por esas casualidades de la vida, porque estábamos en un mismo teatro, con Juan Radrigán, Premio Nacional de Artes de la Representación, él nos regaló un libro de poesía que había editado su compañía de teatro, compañía El Telón. Y me vio muy interesado en el libro, y otro día él me vio revisando el original mecanografiado de mi libro Claroscuros. Y me dijo, ¿puedo verlo? Y lo empezó a revisar y me dijo, ¿me lo puedo llevar? Yo con un poco de temor se lo pasé porque era el único ejemplar que tenía. Y como nos veíamos todos los días, porque todos los días había función. Esto en el Teatro Cariola, nosotros estábamos en la sala chiquitita, la Alejandro Flores. Al otro día llegó con el original y me dijo, muy en su estilo, ¿eh? Él tenía un estilo único. Me dijo, tenéis que publicar esta weá. Jorge Loncón, en uno de sus libros, le dedicó un poema a Víctor Caico, quien está a cargo de la biblioteca Matías Yuracek. Yo vivía en la Pichipeyuco, bajaba caminando por Regimiento, Loncón vivía en Regimiento arriba. Entonces nos juntábamos abajo en la parte de abajo de la casa de Jorge, y allí tomábamos una micro para llegar al comercial. Pasaba una micro por ahí. Por eso en alguna parte dice en una parte hago tintinear dos monedas en mi abrigo o algo así, ¿no? Entonces es eso, yo creo que es el recuerdo de la
lo que yo deduzco es que es el recuerdo de nuestras caminatas hasta el liceo comercial, que era donde estudiábamos. Podré destinar esta mañana 3 minutos al color de mis zapatos y el bus amenazante por la calle dolorida. No calcularé la cercanía de la lluvia y del horario. Como ayer, como mañana, tan solo haré sonar 2 monedas en mi abrigo. De que en el año 78 yo estaba haciendo mi servicio militar y recibí una invitación. Yo en ese tiempo escribía. Entonces recibí una invitación junto a Nelson Navarro, Mónica Jensen, Jorge Loncón y yo, 4 de acá de Puerto Montt, para ir a un encuentro de escritores, el primer encuentro de escritores en el sur de Chile, no sé cómo se llama, en Castro, que lo organizó Carlos Trujillo con Renato Cárdenas. Y bueno, a mí me correspondía pedir permiso primero en el regimiento, lo cual me resultaba dudoso, pensando en que en un cuartel no es poesía precisamente lo que se manifiesta allí, ¿no? Entonces, creí que no me iban a autorizar. Inexplicablemente, había un teniente de apellido Martínez, que es el comandante de la compañía a la cual yo tuve que llegar para poder pedir permiso, y él no solo me dio permiso, sino que me felicitó delante de la tropa por lo que yo estaba haciendo, que era escribir y que me invitaran como escritora a un encuentro literario. Así que estuvimos en Castro en esa oportunidad. Bueno, y en esa oportunidad, en una reunión ahí, todos nos presentamos, entonces ahí yo conté que estaba haciendo mi servicio, que y todo lo demás, y estaba Jaime Quesada. Y Jaime Quesada escribió después, un tiempo después, en la revista Ercilla, tenía él una crónica ahí, y ahí me menciona como el poeta soldado, que estuvo presente en la reunión de escritores en Castro. La mujer que nos explicó el grupo Polígono, Marlene Bole, venía del campo, de las afueras de Puerto Montt, de Salto Chico. Decía que sus antepasadas hablaban a través de ella, sentimientos y relatos que luego retrataría en sus poemas. Guerras. En Salto Chico, sur de Chile, año de guerra, el abuelo westfaliano batió palmas cuando el aparato de radio habló del avance de las tropas alemanas sobre Holanda. La abuela hurtó los ojos anegados y continuó preparando la cena. El abuelo alabó largamente la ensalada de zanahorias, la misma que tenía el aderezo de las lágrimas de la abuela, que llegó a los 8 años desde la tierra de los tulipanes, huyendo de otra guerra. En esa sala, con un profesor, había por lo menos 40 alumnos de todos los cursos, hasta sexto. Imagínense la labor, en este caso, de esta profesora. Y como yo jodía tanto, iba cada rato con mi tarea terminada, mi profesora dijo: ya, tú desde hoy vas a tener un trabajo, vas a escribir todo lo que veas, todo lo que te parezca interesante, importante, tú lo vas a escribir, todo. Y todo el día vas a estar escribiendo cosas. ¿Y qué me dijo a mí? Y ahí empecé a escribir yo, porque tuve que preocuparme de que la ventana no era solamente un marco de madera que tenía vidrio, sino que por la ventana se podía ver una parte del universo. Y a través de ver el universo también se podía entender el tiempo. Y todo eso lo fui uniendo y de alguna manera logré empezar a escribirlo. Para el año 1978 ya habían varios escritores y poetas dando vuelta en la ciudad. Pero hacía falta algo que los uniera. Todo comenzó gracias a un grupo de abogados dirigidos por Mario Águila, juez de la Corte de Apelaciones, y la disposición de los hermanos Jorge y Manuel Pérez Sánchez, más la colaboración e idea de Nelson Navarro. En el año 78, en Puerto Montt, se inició un acercamiento cultural con muchas personas de variadas profesiones, pero había un buen número de abogados. Y organizaron una corporación cultural, como se dice, sin personalidad jurídica. Mira que los mismos abogados nos reíamos mucho porque decía, ¿para qué? Si le damos la personalidad jurídica a la corporación,
no va a durar mucho. Entonces nos quedamos con esa idea y empezamos a reunirnos semanalmente. Y cada 15 días se hacía un taller, una participación literaria, porque se crearon talleres de literatura, de cine, teatro. En ese tiempo, incluso en Ancú estaba Fundechi con Mauricio Laparra y la primera obra de teatro que vino a Puerto Montt, de Joaquín Murieta, la trajo este grupo de Ancud y se presentó en el centro comunitario Manuel Montt, arriba en el alto de la población Manuel Montt. Allí después funcionó la Escuela de Cultura, o ya estaba funcionando la Escuela de Cultura. Entonces ellos estaban muy preocupados de unir a la gente, de conversar. Además que ese tiempo no había conversación, estaban cerradas, las palabras se hacían clandestinas, ¿eh? Por la historia misma del país. Hubo un apagón cultural muy fuerte. Y allí, entonces, un día, conversando con las personas que iban al taller literario, estaban muchas personas de Puerto Montt, recuerdo Alicia Alvarado, Héctor Cuevas, Mario Cárdenas, y un buen número de Fernando Olavarría. Y también después se sumaron Antonieta, pues la invitamos, Lourdes, y muchas otras personas. Entonces creamos una imagen para el arco iris y un abogado nos dice, ¿por qué no le damos el nombre de arco iris de poesía? Claudio Ferreira, él venía del norte. ¿No será muy bucólico? le pregunté. No, me dice, un fenómeno maravilloso al sur de Chile, Nelson, así que... y el taller literario, o el departamento literario mejor, porque allí publicamos varias revistas, fui su primer presidente. Entonces me nombraron como director, me gusta más director que presidente. Y allí, entonces, de esa idea, convocamos a un primer encuentro arcoíris de poesía en octubre de 1980, con asistencia de poetas de Chiloé y también algunos de Santiago y los poetas de Puerto Montt. Ese fue nuestro primer arcoíris. Y Nelson me encuentra un día en el hall del Diego Rivera, y que era cine incluso ese tiempo, y me dice que está formando un grupo literario dentro de esta corporación cultural. Comenzamos a juntarnos y se realiza el primer arcoíris de poesía al amparo de la Corporación Cultural, sobre todo los hermanos Jorge y Manuel Pérez Sánchez, y Nelson Navarro como cabeza visible dentro del grupo literario que era donde estábamos nosotros. Dice, en 1980 se realiza el primer arcoíris de poesía con la participación de los poetas Carlos Trujillo y Sergio Mancilla de Chiloé, Mónica Jensen de Puerto Montt, Fidel Sepúlveda de Santiago, también mi persona, y también nos acompañó Antonieta allí. El nombre arcoíris fue propuesto por Claudio Ferreira, que venía de la zona norte. Eso quería agregar. Ese fue el primer arcoíris de poesía en Puerto Montt, noviembre de 1980. Curiosamente, siempre ocurría entre el 4, 5, 6 de noviembre, y yo el día 6 de noviembre es mi cumpleaños siempre. Entonces, ahí me complicaba un poco, pero al final aceptaba celebrar mi cumpleaños en los arcoíris de poesía. Mario Cárdenas, reconocido poeta popular y payador de Puerto Montt, ciudad a la que describió y plasmó en un libro de décimas, gestionó las venidas de algunos de los invitados más importantes que tuvo el arcoíris en sus inicios. Dijimos, vamos a hacer el segundo arcoíris de poesía al año siguiente. Bueno, eso contó con bastante apoyo y personalmente me tocó la misión, como iba yo a Santiago, de hablar con alguien importante que pudiéramos traer. Y traemos a Miguel Arteche. Miguel Arteche es, estamos hablando del 80 el primero, el 81, y viene Miguel Arteche. Bueno,
eso ya le dio un marco mayor, porque Miguel Arteche era un poeta con muchos libros y había escrito y era muy conocido, tenía una columna en los diarios de Santiago. Hasta que llega el año 83, en que me toca ir a hablar con Parra. Yo creo que ahora, no sé, no me explico cómo tuve las patas de ir a decirle que le podíamos traer, que no le pagábamos un peso y que se iba a alojar en la casa de una persona que ofrecía su hogar. Recuerdo que hablamos con media hora por teléfono y me invitó a su casa, y ahí la verdad es que hasta el día de hoy me arrepiento, porque él me dijo, mira, ¿por qué no nos vamos en un auto que yo tengo? Y nos vamos, hombre, culebreando, y llegamos hasta Puerto Montt y vamos a Chillán, y yo le dije que no, porque yo tenía que hacer mis cosas, debía haber dejado todo. Hubiera tenido para contar algo impresionante hoy. Pero Parra es Parra, ¿no? Es un personaje muy singular, y de alguna manera, y sobre todo en los bolsillos de estos dos abogados, conseguimos pasajes, que se le pagaran los pasajes. A Parra se le pagó solamente los pasajes, y pudimos traer también a Eduardo Llanos, a Jorge Montealegre, a Jorge Loncón y a un periodista, Hernán Miranda, que era periodista de La Tercera, para que pudiera reportear, y que era poeta también, que al final no hizo ningún reportaje. Pero eso marcó un hito impresionante. Porque yo no voy a olvidarme jamás del día que llegó Nicanor Parra. En primer lugar, no teníamos dónde llevar a Nicanor Parra para que recitara. Después de mucho, conseguimos que el Colegio San Javier nos prestara la sala Teodoro Schwartz, así se llama la sala todavía, una que está ahí en el primer piso. Entonces, y en eso, Nelson dice, oye, me dice, Antonieta, es que nos encontramos la llave que hay que pedir a no sé dónde. ¿Puedes atender a Nicanor Parra mientras tanto? De Nicanor Parra, si yo no había leído los versos nomás, pero de ahí a que te diga anda a atender a Nicanor Parra, la cosa era bien distinta. Entonces estábamos en el pasillo donde había un tremendo ventanal, donde tú hacia allá veías las flores, y fue en esta época por ahí como noviembre, diciembre, ¿no? De noviembre, a ver si, ¿no? Y habían unos rododendros preciosos allá. Y por hacer conversa con el poeta, yo veía que él miraba atentamente las flores. Entonces yo le digo, ¿las flores les gustan? Son rododendros. Sí, me dice él, como diciendo, no, ¿usted cree que no sé? Pues no. Aquí se dan muy bonitos, le digo yo, en una época, y los curas se preocupan, le digo yo, de las flores. Sí, me dice, realmente los rododendros son muy hermosos. Pero, ¿leyó usted el cuento del rododendro? Entonces yo le digo, ¿de quién? A ver, mire, le digo yo, profesor, en realidad no sé cuál es el cuento del rododendro, yo no he leído ninguno con ese nombre. ¿Cómo me dice, no conoce a Hernández Solar? Sí, claro que lo conozco porque es autor de un montón de cuentos para niños, pero no sabía que había escrito un cuento que se llamaba El rododendro. Bueno, pues, mírese. Entonces queda usted con tarea. Tiene que leer el cuento El rododendro. Y me quedé con la tarea, por supuesto que apenas... Bueno, pues se hizo toda la acción, entramos, nos sentamos juntos, fue un honor sentarme al lado de Nicanor, pero si yo andaba con él cuidándolo más o menos. Yo siempre digo que lo que más recuerdo yo es lo de Nicanor Parra. Y no sé si era por la cantidad de gente que había, sobre todo jóvenes, y estaban sentados en el suelo y otros colgaban por las ventanas del San Javier, de la sala Teodoro Schwartz. Entonces, y le preguntaban cosas, y él nos hacía reír a todos, porque el tipo chistosísimo, su misma poética está basada en el cinismo, en la ironía, en el humor negro, cosa que no es fácil. Entonces, yo recuerdo esa instancia como una de las más significativas de toda mi vida. En ese mismo arcoíris, una poeta, que aún estaba cursando enseñanza media en el Liceo de Niñas, participó en uno de los tantos concursos para jóvenes que se realizaban en ese entonces. Eso fue en segundo medio. En segundo medio participé también en un concurso que organizó el Arcoíris de Poesía hace tiempo, y este evento se realizaba en la sala Teodoro Schwerter, que era el San Javier, el año 82.
participé y ahí compartí el segundo lugar con un alumno que era, si no me equivoco, de La Unión, o Río Bueno era, el segundo lugar en poesía. Y ese mismo año vino a Puerto Montt Nicanor Parra. Conocí a Nicanor Parra, yo tenía 16 años, 15 años, 16. Nicanor Parra, y también conocí a Carlos Alberto Trujillo, un ícono también de la poesía, ¿cierto?, en Castro. Ahí estás bajo el paraguas de ella, entre los brazos de ella, perdido en los ojos de ella. Y yo, al otro lado de la calle, mientras la lluvia apunta hacia mí con toda su artillería, recuerdo que con solo presionar un botón se puede destruir todos los paraguas del mundo. Elsa, junto a Marlene Bolle y Jimena Burgos, publicaron el libro Voces de Mujer, un objetivo cumplido para la difícil tarea de ser mujer en el mundo y la literatura. Bueno, es una época en que en realidad no, a través del arco iris pudimos conocernos. Yo me integré en esa época hace muchos años y bueno, ahí conocí a Elsa, a Marlene. Y en realidad la gestación de este libro igual fue un programa como mujeril, porque en el fondo la literatura, si bien estaba Antonieta antes que nosotros y Lourdes haciendo ya un trabajo, sin embargo no había nuevas generaciones de mujeres en la literatura. De manera que quisimos trabajar este concepto. Y bueno, nos unimos en un sueño, la verdad, porque este libro es como un sueño rosa, y de hecho sus colores son medio rosa y todo. Y tratamos de construirnos literariamente, cada una con su voz propia, y crear este libro. Ahí lo presentamos a través también de los arcoíris, qué sé yo. En realidad se hizo un tiraje solo de 500 libros, de los cuales ya casi nadie tiene ninguno. Y en realidad es eso, es como una fuente de poder que nos dio cada una. La verdad es que nos unimos en un concepto único, la verdad. Y hasta los días de hoy se sigue manejando como propio. O sea, han pasado, no sé, más de 20 años y tiene esa fuerza, esa vitalidad igual en cada una de estas voces mujeriles. Me reporto ante el mundo una vez al tiempo, soltando las amarras de mis cabellos, con un dulce frescor de violetas, un suave rubor en las mejillas, saludando las vitrinas con sus largas temporadas de mi ausencia. Me reporto ante el mundo para ver los caminantes que buscan su patria en las noches, cuando las luces de la ciudad apagan el sol, mientras los patos silvestres vuelven a la laguna donde anidan sus crías. Me reporto ante el mundo para buscarte entre las máscaras de Venecia, para escuchar mi nombre en tu boca junto a los escarabajos que se cimbran en los letreros de neón. Jimena, nacida en Osorno, ligó sus creencias y vivencias con su poesía, mostrando así en sus escritos materias que van desde lo espiritual a la madre tierra. Descubrí lo que está dentro, la materia maravillosa de lo que es la naturaleza en toda su expresión. Para mí fue hermoso conocer los cementerios, participar en las ceremonias indígenas, recibirme como tal, conocer las plantas, conocer cómo hablan los pájaros, el viento, todas las cosas que antes nunca yo había participado de ello. De manera que yo conocí el mundo en su otra dimensión con ellos. Ellos me hicieron mujer tierra, mujer cósmica, mujer luna. Todo tenía un sentido, como muy holístico, como muy amplio, en que todo vibra una pertenencia única. Otro poeta de formación valdiviana y posterior asentamiento en Puerto Montt, Clemente Riedemann, se unió a los arcoíris. Una de sus obras más importantes, Carramagüén, tocó un tema que lleva vigente por muchas décadas en el país: los grupos indígenas, en este caso, el pueblo mapuche. Para mí era muy importante conocerlo, y porque yo era una adolescente, pues, o sea, y conocer a Marlene, conocer a Antonieta por la trayectoria que tenían, Clemente, Nelson Navarro.
pero con el tiempo como que se ha ido estrechando esa distancia en edad, ya no es tanto, yo al menos no lo veo así, ya como que estamos más cerca dentro de como una generación similar, y se me ha hecho bastante grato estar rodeado hasta esta altura de mi vida de ellos, pues de su trabajo, de siempre estar vinculado, así como fue en esa presentación que hicimos en el Molino en Puerto Vara, que sentarme con ellos sigue siendo para mí, aunque suene a lo mejor no suene bien, pero para mí sigue siendo importante porque yo crecí escuchándolo a ellos. Así como a lo mejor ustedes, que son más jóvenes, también crecieron escuchando otros escritores que son mayores que yo. A mí me pasó lo mismo con ellos, entonces de repente sentarme a una mesa es grato, es muy grato para mí que me sigan considerando como parte de lo que es esa expresión de la escritura en el sur de Chile. Al arco iris se le siguieron uniendo poetas, como Marta Catalán. Furia mapuche. Se llevaron el alerce, se llevaron el mañilo, el arrayán, el olivillo, el laurel se llevaron. El canelo no llevarán, el canelo no llevarán, Manuel. El canelo no echarás, indio ingrato no venderá canelo. Madre y padre y todos los espíritus de la tierra llorarán. Lluvia de ceniza llorarán. O uno de los primeros invitados, Sergio Mancilla. En el último paradero se bajó un desconocido, soñoliento, cansado, mochila a rastras, como salido del vientre de la ballena. El mundo le parece tosco, lleno de arrugas y de caries. Avanza o tal vez retrocede al avanzar. La ortiga lo tortura, se inclina, se endereza, se inclina otra vez. Y Harry Volmer. Bueno, la verdad las cosas que yo no voy a dar agradecimiento a nadie, como lo hizo Sergio, como lo hizo Martita, porque no sé dar las gracias. Lo que sí voy a hacer es pedir disculpas por costumbre, más que nada, y por algo que no me acuerdo, no sé, siempre hay algo. ¿Ya? Una costumbre. Este último, Harry Volmer, le escribió al barrio, a sus personajes, a sus calles y a los recuerdos de infancia. También nos contó historias de cárcel, relatos que conoció al brindar clases a menores en conflicto con la ley. Entre el cambio y el freno de mano quedó ella, aferrada al vidrio estrellado y a la leyenda urbana y su yumbina. Nadie besaría más tiempo y mejor que ella. Ningún corazón latiría más fuerte sobre el pezón, el sostén, el chaleco de la anacruda. Hundida en el sillón la hemos de besar todos. Y así desde y hacia siempre en la mayoría de los casos. Aprendimos a besar sin amor. Ese fue su regalo, a besarnos a nosotros en los labios de otras. Después del baile, la frazada en la ventana, las donaciones, el abrazo y la licenciatura. Nunca volvimos a verla, nunca volvimos a vernos, nunca volvimos a besarla. Pero la vida y el amor, los dolores se los llevó, se los debo a ella. Enseñó a besar a todo el curso, a otros cursos, a todo el barrio. Solo espero que ahora que los cercos de la infancia han caído y los árboles frondosos han sido cortados, que entre tantas lenguas y tantos besos, alguien en la eternidad de un suspiro, en el huracán del alma, le hayan besado a ella y en silencio, y luego una caricia, esa caricia que luego queda. Cuando era niño, su papá le regaló un libro, El Chilote Otey, de Francisco Coloane, quien fue coterráneo de Nelson Navarro, quien en sus talleres vio un Harry Volmer en ascenso. Nelson me empezó a invitar a los arcoíris, algunos. Entonces empecé a conocer más gente, a ver los intereses, cómo se motivaban, cómo escribían, qué es lo que escribían. Y como la arcoíris empezó a traer mucha gente interesante y que estaba trabajando al día, Oscar Hahn, Floridor Pérez, Jaime Quesada, Jorge Tellier me lo dejaron encargado un día. Y bueno, fui conociendo todos esos personajes y me fue llamando la atención en el mundo del poeta, más que del escritor de poesía, sino el mundo del poeta, que es lo que más me atrae, más me llama la atención, el ser poeta, no un escribiente de poesía. Entonces me fui acercando, cada año era un arcoíris distinto y yo me obligaba a escribir para presentar algo nuevo y me encontré de un día para otro que ya estaba en ese mundo. Este niño junto a Nelson Navarro se llama Nelson Reyes
que asistió a los arcoíris desde que era un estudiante. Básicamente lo que entrega, a mí me enseñó esa cosa que disciplina los arcoíris. Todos los años nosotros teníamos un grupito que nos juntamos como a inscribir a los chicos para los talleres que se hacían en las mañanas. Entonces nos poníamos afuera del Diego Rivera con una mesita y hacíamos, todos los chicos pasaban así y los escritores nos pasaban sus libros y nosotros hacíamos como un pequeño stand que generalmente después metíamos, achicábamos el stand en las mochilas y en esa misma metíamos caja de vino, nos íbamos a la costanera y después de repente no nos dábamos cuenta cuando pasaban los pagos y metíamos nuestra caja de vino, salíamos haciéndonos los tontos, de repente los libros se chorreaban de vino y volvíamos a colocar en el stand los libros que nos habían pasado los escritores así como manchados con vino, pero ninguno reclamaba porque encontraba que era bacán eso. Nosotros, los que no hicimos barra por el liceo ni gritamos por la alianza, nosotros, los que jamás ganamos un comunal de canto, los malos para gimnasia y el dibujo, nosotros, los tontos del liceo, solo esperábamos que el mejor compañero no escupiera sobre nuestros poemas. El poeta es un genio claro en el pequeño objeto, en las grandes magias, en el gran desarrollo de la imaginación. Eso a mí me quedó siempre como muy instalado, digamos. Yo me acuerdo una vez que a mí siempre me tocaba acarrear, po, y el auto era ahí nomás, po. Entonces una iba con el Licura Chihuahua a llevarlo a Puerto Vara, porque y eso había que hacer también, llevar a Yanquihue, a Puerto Vara, o a Calbuco, y no sé, hacer también en las escuelas. Entonces teníamos una serie de recorridos en que me tocaba trasladar. Entonces en esa vez me tocó llevar a la Licura Chihuahua a Puerto Vara, íbamos subiendo la cuesta Petorca y el auto ahí pegado, pues así, y en ese momento, ¿sabes que me desesperé tanto con el poeta al lado? Y yo empiezo, ya pues, y esta Licura, ¿sabes qué? Se rió tanto, y no lo podía creer. Y el auto logró subir y llegar, y así llegamos a Puerto Vara, al Colegio Germania que nos tocaba. Pero son experiencias igual entretenidas y buenas, digamos. Uno de los tantos concursos que gané fue en Puerto Vara, que lo organizó el Liceo Pedro Aguirre Cerda. Y invitaron a Clemente a leer. Y el premio que me dieron del primer lugar fue el libro Carramagüén, que era de Clemente. Eso lo recuerdo porque para mí él era así como un poeta inalcanzable, así como yo lo escuchaba, muy lejano. Entonces, cuando me llegaron sus libros, dije, guau, yo tenía, no sé, porque igual era estudiante todavía, creo que tenía como 17 años. Entonces, para mí era así como lo máximo, así como un libro y escrito por él, firmado por él. De hecho, a la vuelta de los años, yo le comenté ya más cercano, le dije, Clemente, yo tengo tu libro Carramagüén, lo tengo, la primera edición. Y me dijo, no te puedo creer, te lo compro. No, le dije, bueno, fue un premio. Esto está hablando del año, no sé, 80 y algo, 84, 85, 84, 83, 84. Una vez Nelson Navarro me dice, Harry, ¿puedes cuidar a Jorge un ratito a atelier? Porque tenía que leer a las 7:30 y eran como las 3 de la tarde y no sé qué cosas tenía que hacer. Y yo dije, ya, ni un problema, andaba con el Marcelo, un amigo, paré. Y Jorge nos dice, atelier, cabro, ¿qué? Oye, ¿dónde me puedo servir alguna cosita?
Mala pregunta, fue muy mala pregunta. Pues aquí donde la Rosita nomás, pues, nos queda cerca. Nos instalamos donde la Rosita, tipo más bello que ese no he visto, porque se rajó toda la tarde. El problema es que eran las 7 de la tarde y yo le decía, don Jorge, vamos, tiene que leer. Que vamos a ir a leer, weá. Ya, don Jorge, 7:30, vamos, ya, está bien, casi a la fuerza. Lo llevamos, hecho astilla, cocido, entramos a la Teodoro, lleno completo, yo no esperaba que hubiese tanta gente, y él entraba una alfombra roja esperándolo con un mesón lleno de agua al final, y se saca la mugre a la entrada, don Jorge Telier, y todos mirándome, chuta, ¿a quién dejamos a cargo del maestro? Pues, yo, ¿qué culpa teníamos? El maestro tuve que sacarlo a tirones. Bueno, además que iba muerto la risa. Curado y todo, seguía siendo caballero. Y era un gusto recibirlo. Entonces la Marlene lo acomodó un poco, le arregló la corbata, lo sentamos ahí para que se le pasara. Si él tenía que decir algo, era el poeta invitado, po. Y nuestro poeta, y entonces él nos saluda a las 2 y yo le digo, yo soy Antonieta Rodríguez, yo le escribí alguna vez, pero claro, me dice él, por supuesto, po. Claro que me acuerdo de la carta que me escribiste, lo tengo clarito, sobre un poema que yo escribí, que era uno donde yo le escribí diciendo que en ese poema él hablaba, parecía que era un poema como de ciencia ficción, y esa era mi pregunta. Si acaso él pensaba que estaba haciendo un poema de ciencia ficción. Me dice, no, de ciencia ficción, no, si es un poema. Se cayeron, lo recogieron, le dieron besos en la frente, se sentó delante y la gente decía, que no lea, no faltaban las viejas y pacata. Y otros decían, que lea. Jorge miró, dijo, un vaso de agua, yo no voy a leer nada hasta que no me traigan un vino. ¿Cómo voy a estar con un vaso de agua? Bueno, corrieron, le llevaron un vino, se sirvió e hizo un recital. Alicia va en el coche de donde lo sigue el Führer mirando desde afuera y empieza a hacer una lectura, pero con una voz súper calmadita y maravilloso. Y cuando termina eso, la gente, ¡guau! Ahí se nota cuando es el maestro. Y él supe recién con qué tipo de personaje había estado. La Escuela de Cultura, que primero estuvo ubicada aquí en la población Manuel Montt, prestó sus instalaciones para las múltiples actividades artísticas ocurridas en Puerto Montt. Hoy, aquí, frente al terminal de buses, en la Costanera, sigue funcionando. Vemos un mosaico de William Shakespeare, junto a Pablo Neruda y Gabriela Mistral. También aquí podría haber uno de Antonieta Rodríguez, o de Mónica Jensen, o de Nelson Navarro, personas que hicieron el camino para los futuros poetas en esta parte de Chile. Fue fundamental a partir de la experiencia de la Corporación Cultural de Puerto Montt, que fue que ahí hubo unos abogados muy importantes, como los fallecidos hermanos Pérez Sánchez, don Alejandro Soto, y gente cercana como Nelson Navarro, Mario Cárdenas, doña Alicia Alvarado, que fue también una poeta, una escritora chilota, avecindada aquí en Puerto Montt, que con su empuje, su fuerza, sus ganas, ellos echaron a andar el arcoíris. Y al principio, como hemos conversado tantas veces, el arcoíris partió siendo algo muy, muy modesto, muy precario, si se quiere, porque no estaba hoy día lo que hoy día los escritores cuando vienen, se quedan en hoteles, vienen en avión, y entonces no era así. Se venían en los buses, había que conseguirles pasajes, se quedaban en la casa de alguien, las comidas se preparaban en comunidad para quien se encargaba de esto, de lo otro, qué sé yo. La mirada que tienen los poetas en particular es una mirada muy humanitaria. Su amabilidad permitía trabajar. Yo tuve la suerte de trabajar de 4 años dirigir el Departamento de Cultura de la Municipalidad, entonces ahí se estrecharon mucho más los vínculos. En su inicio destacar también la labor de los Pérez Sánchez, los hermanos,
Manuel y Jorge, pero eran apoyo más que nada. Ellos no eran poetas, pero apoyaban fuertemente esta iniciativa, y con todos ellos, con Marlene, en fin, con Nelson, se generaron vínculos indestructibles, yo diría. Mi desempeño en el Departamento de Cultura, la verdad es que se facilitaba mucho con estos grandes creadores, personas de una calidad humana muy destacada. Entonces yo me honro de ser amigo de ellos, y esa amistad se mantiene. Lo que estamos haciendo, lo que estemos escribiendo, de todas maneras va a estar en el registro histórico de la provincia. Y cada uno tiene su voz. Si tú escuchas a Harry, su poesía es muy especial y yo la valoro mucho. Si escuchas a Nelson Navarro, enseguida me acuerdo del mar, me acuerdo de Coloane. Antonieta, muy intimista, romántica, recordando su propia historia, ¿ya? Marlene, una poesía que nos trae lo alemán. La Jimena Burgos, que nos trae la naturaleza. Víctor Caico, que es muy sensible y que está ahí y nos muestra sus escritos si los tiene. Nosotros le decimos, lee, Víctor, lee. Y él no se muestra ya y se mostraba. ¿Te fijas? Jorge, con una sensibilidad enorme, escribiendo poesía y narrativa. O sea, ¿cómo eso no va a ser historia? Yo no me atrevería a señalar como alguna gente por desconocimientos, ¿no? Y que incluso durante muchos años Puerto Montt era Muerto Montt, ¿ya? No, aquí se hicieron cosas y se hicieron cosas muy relevantes. Nosotros los más jóvenes o los más mañosos, podríamos decir, que no somos tan generosos ni bondadosos como Nelson, nosotros creíamos en darle un cierto nivel, un cierto nivel intelectual, estético, lo que no se podía hacer haciendo un encuentro de esta naturaleza con niños de quinto básico, porque los niños están armándose y ellos tienen otro espacio para desarrollar eso. Pero en definitiva Nelson casi siempre ganaba porque los llevaba igual. Así que bueno, yo creo que esa es su gran validación, haber sido una instancia donde todos pudieron comunicarse, donde se pudo comulgar con la palabra. Y que lo haya hecho un hombre porque todos los demás nosotros ayudamos, gestionamos proyectos, qué sé yo, ganamos proyectos, pero en el fondo el arcoíris siempre va a ser de Nelson. Nosotros fuimos sus ayudantes. Así como los renos ayudan al pascuero, al viejito pascuero, nosotros ayudábamos a Nelson. El lenguaje literario, el lenguaje cultural en Puerto Montt creo que se removió muy bien a favor de el conocimiento de no solamente la cultura literaria de Chile y del mundo, sino fundamentalmente de los creadores de la zona sur de Chile. Es relevante. Yo creo que esta experiencia, en la época que lo hicimos, pues en la época, en un mundo clausurado, cerrado para las comunicaciones intelectuales, culturales, y sin embargo nosotros fuimos capaces de crear espacios, como también después aparecieron en otros espacios de Chile, crear un espacio potente para el desarrollo de la expresión literaria y cultural de esta parte del mundo. Repito que tuvimos todos los poetas de Chile, menos Armando Uribe, pero él nos envió sí una carta muy hermosa y nos envió material literario. Pero todos los poetas chilenos de ahora, incluso, bueno, yo aquí en mi casa, repito, se llenaba de poetas, y en todas las casas de los integrantes de la Corporación Cultural. Aquí estuvo Jorge Teller, estuvo Raúl Zurita, el poeta Silva Acevedo, también Premio Nacional de Literatura, y tantos, un número. Florio Pérez, Jaime Quesada, eran los primeros en llegar aquí a mi casa, a Puerto Montt, también estos poetas extraordinarios de Chile. Entonces hay un poema aquí que dice: estoy leso entero de saberme vivo. La vuelta de los arcoíris
me ha dado de todo. La última noticia es una marea roja pegada a las sienes, un verso de agua sucia para purificarnos de mí, de ti, de los días irregulares. Después de los recitales, Pabla me sopla los oídos y me duermo a ritmo de sus costillas. Estoy leso entero de sentirme vivo.